Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera lluvia de pétalos en el Panteón en el día de Pentecostés. El Espíritu puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón. Obispo en República Centroafricana, rezad para que, si es necesario, el Espíritu Santo nos dé la fuerza de pasar por el martirio. ¿Cómo nació la renovación carismática católica? La juventud pasa, pero el Espíritu Santo rejuvenece por dentro. Un saludo para todos ustedes. A partir de este momento tienen una invitación para participar del especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes sobre la gran fiesta de Pentecostés. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, qué alegría poder vivir este fin de semana de Pentecostés. Sabemos que la resurrección, la ascensión y Pentecostés no son tres realidades distintas, sino son tres momentos de la Pascua del Señor. Y todos tres marcan de manera definitiva y radical la vida de los discípulos, quienes habían sido acobardados a la muerte de Jesús con ocasión de la ascensión y de la Pascua, ascensión y del Espíritu Santo, se llenan de fuego, de parresía, quienes estaban desanimados. Recordamos los discípulos camino de Emaús. Luego, con la vida del resucitado, se sienten vivos nuevamente. Quienes se sienten de alguna manera tibios o tristes recuperan la alegría, y es la fiesta que vamos a celebrar precisamente este fin de semana, donde habrá vigilias en todas las parroquias del mundo. Hoy mismo nosotros iniciamos un retiro espiritual ahora en la tarde, viernes 6 de junio en la tarde, hasta el domingo, teniendo una vigilia maravillosa mañana del Espíritu Santo, donde queremos de verdad esa efusión, la vida divina, la vida de Dios en nosotros. Hay la vida biológica, y por la vida biológica comemos, por la vida biológica tomamos medicamentos, por la vida biológica hacemos ejercicio, pero es la vida espiritual, la vida interior, la vida de Dios en nosotros, y es lo que se nos va a regalar en este fin de semana de Pentecostés, y por eso este programa especialísimo que hemos preparado para que ustedes dispongan su corazón de la mejor manera a vivir la venida, la efusión del Espíritu Santo. Padre Carlos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es, podría decirse, la de más bajo perfil, la menos conocida por nosotros, aunque habita en nuestro interior. Yo quisiera preguntarle cómo ha sido su experiencia con el Espíritu Santo. A ver, en la Trinidad, que es el centro de nuestra fe, y lo decimos así en el credo: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra; creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor y Salvador; creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Nuestra fe empieza por esa definición trinitaria. El Padre actúa de manera preponderante creando amorosamente el mundo, el universo, al ser humano. El Hijo actúa de manera maravillosa redimiéndonos, pagando la deuda por nuestros pecados en la cruz. Y de ahí en adelante vienen los tiempos neumatológicos. Neumatos viene presente la llanta, el aire de la llanta, los tiempos del Espíritu, el soplo de vida, los tiempos del Espíritu Santo. De él se ha dicho que es el gran presente en la iglesia y sin embargo es el gran desconocido. Y algún teólogo, Edward Schillebeeckx, afirmaba que el Espíritu Santo es la fiesta de Dios, la fantasía de Dios,
la manera graciosa, gratuita, deleitable como Dios se manifiesta en dones, en frutos, en carismas en la vida de cada ser humano. Si tú me dices cómo he visto yo la vida del Espíritu Santo en mí, ¿Cómo lo ha vivido? Exacto. ¿cómo lo he vivido? Tres experiencias fundamentales: vivificador, el que nos hace sentir vivos interiormente, porque mucha gente, reitero, tiene la vida biológica, pero no la vida espiritual. Entonces el vivificador, uno; el santificador, el que nos muestra el camino de la verdad, el maestro interior; y el renovador, el que hace nueva la vida y nuevas las cosas. Son tres acciones universales y creo que cualquiera, como bautizado y también confirmado al recibir la plenitud del Espíritu Santo, experimentamos esa triple acción del Espíritu de Dios: vivificarnos, santificarnos y hacernos nuevas criaturas, renovarnos, hacernos nuevos. Es una gran fiesta, como lo ha dicho el padre Carlos. Por eso en el Vaticano la celebran con pétalos de rosa. Esta es una de las imágenes más espectaculares de Roma. Miles de pétalos rojos cayendo del óculo de la cúpula del Panteón en el día de Pentecostés, una tradición que se realiza cada año para simbolizar el descenso del Espíritu Santo. Son los bomberos de Roma los que se encargan después de la misa de lanzar esa lluvia de rosas. Lo hacen desde una altura de 43 metros. El Panteón de Agripa es uno de los más impresionantes del mundo. Se construyó como un lugar de culto dedicado a los dioses paganos en la antigua Roma. Fue con el Papa Bonifacio IV cuando se convirtió en una basílica católica que lleva por nombre Santa María de los Mártires. Esto se debe a que fue el pontífice el que ordenó que los cuerpos de los mártires cristianos que estaban en las catacumbas pasasen a este templo. Hay una expresión que siempre me ha llamado mucho la atención, padre Carlos, del Evangelio de San Juan, donde dice Jesús a los discípulos: conviene que yo me vaya para que venga a ustedes el Paráclito. Expliquemos bien esto, padre. ¿Por qué conviene? ¿Por qué convenía? Es toda la dinámica ausencia-presencia. Se necesita que yo me haga ausente, Jesús, para que se haga presente el que llamamos en el credo Señor de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo. Es la misma presencia de Dios de otra manera, como decíamos, santificándonos, renovándonos, vivificándonos, y tiene muchos títulos: el Consolador, el Intercesor, el Paráclito, el abogado, el que está con nosotros, el Maestro interior, el Espíritu de la verdad. Todos son expresiones para hablarnos de la acción suavísima del Espíritu Santo. Y aprovecho para decir algo. Mucha gente me dice: padre, ¿por qué el Espíritu Santo se simboliza con una paloma? Entonces nos dice: porque descendió en forma de paloma, pero no es la paloma en sí misma. Los escrituristas entienden el vuelo y el descendimiento en el vuelo sutil, suavísimo de la paloma. De esa manera, suave y sutil, como en el vuelo una paloma va descendiendo a tierra, así también de manera sutilísima y suavísima el Espíritu de Dios va descendiendo en el alma humana. Otro símil, otra analogía, otra comparación nos dice: descendió en forma de lenguas de fuego, para hablar de que el fuego todo lo que toca lo transforma. Así es el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Al llegar a nuestra vida nos transforma interiormente. Son analogías, son simbolismos que tenemos que evitar cosificar el Espíritu Santo y colocarlo simplemente en lengüitas de fuego o una palomita, sino que es el vuelo sutil y suave, como desciende una paloma, así desciende el Espíritu Santo, o el fuego que genera en el corazón de cada uno de nosotros. Las realidades más profundas de Dios son inefables, inexpresables con palabras, por eso se utilizan analogías, simbolismos, para tratar de aproximarnos, de hacer atisbos, arañazos de ese misterio profundo que es el amor de Dios, como dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el Espíritu Santo cuando llega a una persona siempre es ganancia, pero que se concibe, padre, un cristiano, un creyente que diga que no cree en el Espíritu Santo, que lo margina de su vida. Mucha gente desprecia las cosas de Dios o a Dios mismo, pero Dios no pierde nada, el que lo pierde es uno.
Si tú dices, tú desprecias el lingote de oro de 2 kilos, que vale, no sé, $2 millones, el oro no pierde nada, el oro sigue siendo oro. Tú eres el que te lo pierde. Dios no pierde nada con que una persona diga, para mí el Espíritu Santo no significa nada. Somos nosotros los que nos perdemos esta posibilidad, este don de Dios. Recuerda algo muy lindo cuando Jesús dice, pidan y se les dará. Y habla que si un padre, siendo imperfecto, sabe dar cosas buenas, no le da una piedra, sino que le da pescado, no le da un escorpión, sino que le da un huevo. Si un padre, siendo imperfecto, sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? De alguna manera Jesús está significando en esta imagen evangélica que el Espíritu Santo es el más grande regalo que Dios puede dar a la vida de un creyente. Padre, ¿qué pasa, usted que es sacerdote, cuando una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo se manifiesta esa persona? A ver, Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces dice la carta de Pablo a la comunidad de Galacia, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dirá, el fruto del Espíritu es amor, paz, generosidad, alegría, dominio de sí mismo, magnanimidad, y empieza a enunciar una serie de características humanas y cualidades, bondades del Espíritu Santo. Pero antes de eso nos habla del hombre que vive en la carne. Entonces dice que el hombre que vive en carne, su acción es la ira, el que vive en carne, las peleas, las borracheras, las divisiones, las envidias, las rivalidades, las borracheras, las orgías. Miren, 2 formas de vivir. Bueno, dice la vanidad, la ambición, el egoísmo. Una forma es vivir en carne según la naturaleza, egoísta, codiciosa, que busca simplemente lo personal, y otra es vivir en el Espíritu. Es una transformación total en generosidad, en bondad, en donación de sí mismo. Son 2 formas de vivir. Nos tenemos que preguntar, ¿yo vivo más en carne o vivo más en espíritu? Yo vivo más a la manera del mundo, la vanidad, la apariencia, el egoísmo, el ponerle zancadilla al otro, la conveniencia personal, el utilitarismo de la gente, o vivo más en el Espíritu Santo, el amor, el servicio, la donación, el perdón, la compasión, la misericordia, la alegría interior, la paz del corazón. Y el Espíritu Santo tiene el poder de transformar la vida de una persona en cuestión de segundos, de minutos, como lo dijo el Papa Francisco. Recordemos al Papa Francisco cuando expresó esto. El estadio de Verona se llenó de cánticos y bailes de miles de jóvenes mientras esperaban la llegada del Papa Francisco, que lo hizo así en Papamóvil. Francisco improvisó toda su homilía, que estuvo centrada en la acción del Espíritu Santo. El Papa señaló que todo el mundo debe estar dispuesto a recibirla y a cambiar, da igual cuál sea su edad o situación de vida. Padre, io ho 90 anni, già non posso cambiare. Ma quanti giorni di vita ti mancano? Non so, con un solo giorno lo Spirito ti può cambiare la vita, ti può cambiare il cuore. Lo Spirito prima di tutto è quello che ci cambia la vita. Avete capito questo? O sea, tal como lo dice o lo dijo el Santo Padre Francisco, ya fallecido, la conversión es precisamente eso, la llegada del Espíritu Santo a la vida de una persona, ¿no? Indiscutiblemente no hay cambio profundo, hondo, no superficial, profundo y duradero en el tiempo, si no es por la acción de la gracia de Dios, si no es por la acción del Espíritu de Dios, Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu santificador. Uno no cambia por propio esfuerzo, es que yo de puro coraje, de puros méritos, de pura fuerza de voluntad voy a cambiar. No, habrá algo de parte nuestra y es abrirnos a la acción del Espíritu, porque si una persona es rebelde, terca, obcecada, encerrada en sí misma, difícilmente va a ser permeada y permeable a la acción del Espíritu Santo. Pero si hay docilidad y apertura, el Espíritu de Dios transforma sin violencia
tu temperamento iracundo en un temperamento suave, tu temperamento lujurioso en un temperamento casto o donde hay continencia, tu temperamento egoísta en un temperamento generoso, tu carácter codicioso en un carácter generoso. Es la acción sin violencia, suavísima, respetando nuestra libertad del Espíritu de Dios en nosotros. Padre, pero eso no es retórica, eso es real. ¿Tiene de pronto algún ejemplo, algo que nos pueda compartir de personas que usted conoció, que fueron eran una persona y ahora son otra después de esa llegada del Espíritu Santo a ellos? La Renovación Carismática Católica, que es el gran movimiento después del Concilio Vaticano II, que propuso darle protagonismo al Espíritu Santo. Yo recuerdo en una Eucaristía con un sacerdote que a mí me llegaba profundamente, el padre Emiliano Tardif. Lo conocí en el siglo pasado, año 97, 98, trabajaba yo en la ciudad de Bogotá, la capital de nuestro país, y allá en un estadio o en un coliseo grande, él decía que hay personas en este momento que se están sanando por la acción del Espíritu Santo. Conocía una familia en Bogotá que habían llevado un inválido de años y lo habían llevado allá, y me tocó ver ante mis ojos esta persona en silla de ruedas de muchos años, declarada que no podía volver a caminar, y decía el padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, un hombre santo canadiense que recibió muchos años en República Dominicana. Él decía, el Espíritu de Dios está sanando a estas personas, y efectivamente ante el estupor mío, estuve hablando de hace 30 años, casi 30 años, 29 años, vi que esta persona se fue poniendo de pies, y conocía la familia, y conocía su historia, y conocía su parálisis, y yo digo, definitivamente esto es algo que es de origen sobrenatural, es divino. Y el padre Tardif era el hombre más simple, más sencillo del mundo, más allá de ese don especialísimo de sanación que Dios le había otorgado y que se servía del medio del padre Emiliano Tardif. Pero no hablemos de estos acontecimientos extraordinarios. He visto cuando ayudaba en la cárcel de Bellavista muchos señores que con ocasión del dolor de la cárcel y empezar la Eucaristía y empezar a buscar de Dios en la confesión que recibimos el Espíritu Santo, cuando el sacerdote dice, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo para la remisión de los pecados y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, derrama el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. He visto en la confesión personas que han cambiado para siempre su vida. He visto en el sacramento de la Eucaristía que hay también la efusión del Espíritu Santo, la epíclesis, cuando se consagra, personas que me dicen, Padre, mi vida es una hasta este momento y será otra a partir de este momento de una Eucaristía, de manera que vemos constantemente milagros. Nos falta conciencia de la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es mudo porque Él actúa sigilosamente en el interior, en la vida de cada persona, pero Él nos está hablando todo el tiempo. ¿Cómo nos habla? A ver, el Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere. Recordamos al profeta Elías, allá en el monte del jardín, el monte Carmelo, en el norte de Israel, con una bellísima vista a la distancia al mar Mediterráneo, cuando decía, pasó el viento huracanado, pero allí no estaba Dios. Pasó el fuego abrasador, pero allí no estaba Dios. Pasó la tormenta terrible, pero allí no estaba Dios. Vino la suave brisa de la tarde y el profeta salió y sabía que allí estaba Dios manifestándose. Es la discreción, la delicadeza, la sutileza del Espíritu que en la suave brisa de la tarde acompañó, se manifestó el Espíritu de Dios al profeta Elías. Y mira luego otra manifestación, nos dice de este mismo personaje de la Biblia que el profeta Elías fue arrebatado, oigan qué expresión tan bella, arrebatado al cielo en carros de fuego, aurigas de fuego, carrozas de fuego, carros de guerra de fuego. Y uno dice, qué impresionante. Recordamos a Moisés en el Antiguo Testamento que se acercó en la montaña, en la cima, la parte baja de la montaña, no la parte alta, en la parte baja, hay cima con S y con C, la parte baja de la montaña del Sinaí, y le llamó la atención que había una zarza que ardía sin consumirse. Era el Espíritu de Dios.
allí presente en ese fuego abrasador. Igual hubo la nube que cubría el pueblo de Israel en el día, o la columna de fuego que lo guiaba en la noche en ese peregrinar de 40 años por el desierto. De manera que el Espíritu de Dios tiene tantas manifestaciones tan diversas, es como el viento que va y viene, sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y el Espíritu Santo tiene también otro poder, Padre Carlos, entre muchos que ya usted ha mencionado y que vamos a mencionar en lo que resta del programa, y es que puede ayudar a las personas a llevar sus martirios, sus grandes pesos, sus cargas, como lo afirmó el obispo de República Centroamericana. Hace pocas semanas se firmó en Bangui la fase final de los acuerdos de paz para República Centroafricana, suscritos entre el gobierno y los distintos grupos armados que desde hace 6 años asolan el país en una cruenta guerra. El gobierno inclusivo ya se ha hecho porque los acuerdos han sido firmados. Muchos de los señores de la guerra firmaron con un garabato porque no saben escribir ni leer. Entonces ahora ya ha nacido un nuevo gobierno en donde el primer ministro es uno de los señores de la guerra centroafricano. Es la denuncia de Monseñor Juan José Aguirre, el obispo comboniano español que desde hace 38 años vive en República Centroafricana. Asegura que se trata de una paz envenenada porque los señores de la guerra que han firmado los acuerdos de paz están en posición de poder, ya que controlan el 80% del país. La mayor parte de los señores de la guerra son extranjeros, nigerianos, chadianos, sudaneses, del Darfur en la mayor parte. Y ahora estamos, pues como estábamos antes, esperando a ver qué pasa. Si los que nos estaban atacando durante 5 años de manera despiadada, pisoteando al pueblo centroafricano, pisoteando a mi zona que está en Bangassou, van a seguir haciéndolo o no. El obispo denuncia que es la codicia la que está detrás de una guerra que se ha intentado presentar al mundo como un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, cuando es en realidad el enésimo intento de expoliar África. Eso está alimentado para que musulmanes y no musulmanes se luchen en Centroáfrica, y eso es una pantalla de humo para encubrir el real deseo de estos mercenarios, que es entrar en Centroáfrica, ocupar Centroáfrica, coger las minas de oro, de diamantes, de manganeso, de cobalto, de mercurio, y poder pues enriquecerse con un territorio que es muy vasto y no está habitado, con muchos pastos también. En medio de esta situación, la Iglesia es la que siempre está cuando ya ninguna ONG se arriesga a permanecer sobre el terreno. El propio obispo de Bangassou ha tenido que hacer frente a terribles circunstancias. Incluso se vio obligado a hacer de escudo humano durante un ataque a una mezquita para salvar la vida de 2.000 musulmanes. Cuando lo supimos, 2 de mis curas y yo nos pusimos la sotana blanca, nos pusimos delante de la mezquita, con los brazos abiertos, diciendo: no tiréis. No tiréis, la ley de la guerra no os permite de tirar contra mujeres y contra niños, no tiréis. Esas personas a las que el obispo Aguirre libró de la muerte están ahora acogidas por la Iglesia en el seminario de Bangassou. No tengo miedo, no tengo miedo. He tenido un Kalashnikov que me apuntaba a la cabeza, no, he tenido tantas personas que pasando a su lado me hacían este gesto. Necesitamos que recéis por nosotros, para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de testimoniar. El Espíritu Santo nos dé la fuerza, si es necesario, del martirio, de derramar la sangre por nuestra Iglesia y por el Señor, y rezar para que la violencia desaparezca, para que los violentos pues se vayan de una vez. Definitivamente tiene uno que estar habitado por el Espíritu Santo para servir como escudo humano y salvar a otras personas. ¿Ah? Qué impresionante este testimonio de este obispo comboniano en la República Centroafricana. Sí, centroafricana, yo me equivoqué. Sí. No hay ningún problema. Centroafricana, donde dice la guerra, aparentemente la pantalla es entre musulmanes y cristianos, pero no es eso, dice la explotación del oro, del magnesio, del cobalto, de muchos minerales ricos, el 11º intento por expoliar, explotar al continente africano, los pastizales y demás, y decir, en esa serenidad, decirlo este obispo comboniano, estar dispuestos a dar la vida cuando te han colocado un Kalashnikov, uno de estos fusiles rusos, te lo han colocado en la cabeza, con lo que intimida un arma, y decir solo el Espíritu Santo que nos dé la fuerza
la parresía para el martirio y nos hace recordar toda la playa de gigantes, de mártires del primer siglo cristiano, empezando por los mismos apóstoles, que muy acobardados en vida de Jesús, luego por la fuerza del Espíritu Santo que celebramos este fin de semana, se llenaron de coraje para anunciar la vida de Jesús y entregar la vida por el Evangelio. Padre Carlos, casi todas las oraciones son bonitas, pero hay una que es particularmente para mí hermosa, es la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Padre amoroso del pobre, don en su don espléndido, porque es que definitivamente hace una descripción del Espíritu Santo como si fuera una mamá, y yo no sé dónde leí, Padre, que el Espíritu Santo muchas veces lo caracterizan como de manera femenina, porque es lo que hace una mamá con nosotros. No había oído, es la primera vez que escuché esa expresión, me parece muy bonita. Lo que estás enunciando es la secuencia al Espíritu Santo, un himno milenario compuesto, hasta donde sé por un autor anónimo, incorporado a la liturgia. Siempre se lee antes de proclamar el Evangelio, precisamente en Pentecostés, y nos invita a descubrir la acción suavísima, tal vez en ese sentido la acción maternal, la acción sutil, sin violencia, que el Espíritu de Dios obra en el alma humana. Es que hoy, tan abiertos a la tecnología, tan abiertos a la materialidad, nos volvimos torpes, tontos, perdóname la expresión, no quiero ofender a nadie, pero volvimos tontos para reconocer la vida espiritual, la vida interior, la vida de Dios dentro de nosotros. Pensamos que la vida es simplemente de labios hacia afuera o de piel hacia afuera, y no nos damos cuenta que la vida hacia afuera es como que nuestra vida fuera una barca y estuviéramos siempre mirando la superficie del océano, pero somos incapaces de ponernos un traje de buceo y lanzarnos en ese mar profundo. Por ejemplo, las fosas marianas, 11 kilómetros de profundidad de mar, 11.000 metros, a mirar esa riqueza de fauna, de flora, de maravilla, que es, por ejemplo, las fosas marianas en el Pacífico, y descubrir la vida interior. Eso es lo que hicieron los santos, es lo que hacen los verdaderos creyentes, y la invitación al Espíritu Santo es el espíritu interior. Se reflejará exteriormente en algunas actitudes nuestras, pero sobre todo la transformación es interior. Sabemos que uno de los grandes frutos del Espíritu es el amor. Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y el amor transforma la vida de cualquier persona cuando verdaderamente se siente tocada, invadida, embriagada, oigan esto, embriagada, no con licor, embriagada con la experiencia del amor divino, el amor de Dios. Padre Carlos, precisamente escuchándolo a usted, recordé unas palabras del rey David, que le hacía una súplica a Dios cuando le decía: no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Es decir, el dolor de no tener el Espíritu de Dios en uno debe ser algo fatal. ¿Se acuerdan que es el famoso salmo miserere? Miserere porque la primera palabra es misericordia, y es el salmo que es atribuido al rey David después del adulterio que tuvo con Betsabé, la esposa de su valiente general Urías, y después de mandar al fragor de la batalla a Urías a que muera solo para tapar el pecado de un hijo que al final moriría, sería un hijo malogrado, y él pide perdón, se siente profundamente arrepentido. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me alejes de tu rostro, no me quites tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. De manera que es eso, es pedir a Dios, no nos falte el Espíritu Divino en nuestra vida. Si la vida es solo biología, si la vida es solo materialidad, y eso hay que decirlo muy claro, Miriam, y a todos los que están conectados ahora en nuestras redes sociales y en TV Familia, si nosotros solos somos vida biológica, seguirán disparados los índices de depresión, de suicidio, de sinsentido de la vida, porque es que nada de lo puramente material, lo puramente biológico es capaz de llenar al hombre.
Estamos llamados, hay un llamado profundo, una sed de eternidad, un hambre de inmortalidad, una búsqueda de infinito en el ser humano, y eso no lo puede ahogar nada, y el Espíritu de Dios alcanza a llenar esa sed de eternidad con la que fuimos creados por Dios. Cuando uno habla del Espíritu Santo, hace también como de alguna manera referencia a la renovación carismática. Por eso veamos cómo nació esta. 17 de febrero de 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como renovación carismática, uno de los movimientos católicos que más ha crecido en un mundo cada vez más agnóstico. En la actualidad son más de 120 millones. Experimentaron el amor personal de Jesús, entendieron mejor el significado del Espíritu Santo. La renovación parte desde lo bajo, del testimonio de algunos jóvenes estudiantes, y llega a todos los rincones del mundo, a más de 200 países. El Centro de Renovación Carismática Católica es el Espíritu Santo, redescubrir la experiencia de los apóstoles en Pentecostés. Su estilo no siempre ha sido bien aceptado, pero Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI se reunieron con ellos. Su musicalidad no pasó inadvertida a Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires. En 2014 les confesó personalmente la impresión que le causaron. E io dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. Non condividevo il loro modo di pregare e le tante cose nuove che avvenivano nella Chiesa. Dopo ho cominciato a conoscerli e alla fine ho capito il bene che il rinnovamento carismatico fa alla Chiesa. El movimiento carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso, Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico. Te cuento, Padre Carlos, que yo llegué a pensar así, de manera muy parecida al Papa Francisco. Yo pensaba que las personas que en los encuentros carismáticos alzaban las manos y cantaban pues, de una manera pues como muy, no sé, como muy... histriónica. Exactamente, que eran exagerados, eran muy exagerados. Y ahora me arrepiento de no haber disfrutado, de no haberle sacado más partido a todos esos encuentros carismáticos a los que asistí. Voy a decir algo muy de corazón, joven, conocí muchos movimientos y valoro mucho la renovación carismática católica. Pienso que ha sido un movimiento que ha dado mucha frescura a la Iglesia y fue justo después del Concilio Ecuménico Vaticano II que vino como toda esta fusión y este crecimiento de grupos de oración, de grupos de alabanza, de grupos de adoración, que dentro de la Iglesia y la comprensión tradicionalista de una liturgia muy rígida, una liturgia muy acartonada, una liturgia muy cuadriculada, no entendieron. Y qué pesar, hay que decirlo, se les dio mucho garrote, es una expresión muy coloquial, se les dio mucho garrote a distintos grupos de la renovación carismática, pero es entender que cada persona en este jardín que es la Iglesia, cada persona desde su psicología, desde su estructura de personalidad, se identifica más con X, Y o Z movimiento. Y voy a decir, en los lugares de tierra caliente, la gente calentana entiende mejor la fe desde la danza. Yo recuerdo una Eucaristía aquí en Buenaventura, en el Pacífico. Yo veía cómo todos estos morenos del Pacífico en Buenaventura entraban danzando, presentando las ofrendas. Y nosotros no podemos decir, rasgando las vestiduras, como hacían los fariseos hace 2000 años, qué herejía, qué locura, que es un poco de legalismo. Ellos sienten la vida de Dios a través de la música, de la danza. Y el Papa Francisco, que se caracterizó ciertamente por ser muy sincero, dijo, al principio lo veía como una escuela de samba y luego reconoce, me equivoqué y no sabía
todo el valor, toda la riqueza, toda la alegría. Estoy completamente de acuerdo. Hay liturgias, la liturgia tridentina es valiosa para un tipo de población, pero hay unas misas carismáticas que son valiosas y la entienden mejor los jóvenes. Seguramente pueden haber algunas veces excesos, pero no es machetear, no es mutilar, no es decapitar un movimiento, sino acompañarlo. Si de pronto tiene alguna expresión salida de la liturgia, pero creo que es más el valor, lo que nos han dado la renovación carismática. Yo recuerdo los famosos Juancas en Antioquia, Juventudes Antioqueñas Carismáticas. Recuerdo el Pentecostés aquí con un sacerdote que tenía el don de Dios. Ese sacerdote, Dios le dio el don y llenaba el estadio de fútbol, le metía 45,000 personas, y alabanza, la Eucaristía, la adoración con el Santísimo Sacramento. Y que pensar que a veces en la iglesia institucional o jerárquica no entendamos eso y nos parece que es un peligro, eso. Yo creo que no, entendamos que la iglesia, repito, es un jardín de muchos tipos de flores, y hay una flor para cada psicología, para cada estructura de persona, de manera que no podemos decir todo el mundo tiene que seguir la estructura rígida del rito litúrgico que tenemos y no se puede salir de acá porque entonces es carimaniático o es loco, no sé qué. Creo que es algo que tenemos que tener los sacerdotes, es un profundo respeto, acompañamiento y mirada universal frente a distintas manifestaciones que el Espíritu de Dios ha suscitado, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Padre, yo creo que todos nosotros deberíamos ser carismáticos, porque es que es necesario tener la presencia del Espíritu Santo para avanzar en la vida, pues en la vida espiritual realmente, ¿no? Sí. Es que todos somos por el bautismo, por la confirmación, somos neumáticos, neumatológicos, llenos del Espíritu, y somos carismáticos, llenos de carismas. Es que la renovación carismática no es propiedad de nadie, es un acento especial, digamos, dentro de la teología católica, en el Espíritu Santo, resaltar esa misión del Espíritu, pero todos tenemos carismas y todos estamos llenos del Espíritu Santo, entonces somos carismáticos todos y somos neumatológicos, porque si no estaríamos negando la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Padre, antes de pasar a una próxima nota, es muy importante mirar algo muy hermoso del Espíritu Santo, y es que llega a las personas como un niño Dios, porque llega con regalos, llega con carismas. ¿Cuáles son esos carismas, Padre? ¿Cuáles son esos regalos especiales? Todos los que decíamos en Gálatas, bueno, están los que trae Isaías, los dones, ciencia, sabiduría, fortaleza, consejo, piedad, temor de Dios. Están bien estos dones. A mí en lo personal me gusta más la enunciación, que es eso, enunciativa y no taxativa. Algunos carismas del Espíritu, en Gálatas 5:22, amor, alegría, paz, bondad, generosidad, dominio de sí mismo. Y me quedo con uno muy importante, el amor. 1 Corintios 13, y desde antes del capítulo 3, capítulo 12 nos dirá, hablando, aspirad a los dones más perfectos. Entonces dice, si yo tengo el don de lenguas, pero no lo hago por amor, de nada me sirve. Si yo tengo el don de profecía, pero no hay amor, no me sirve para nada. Si yo doy mis bienes a los pobres y me quedo sin nada, pero no es por amor, no sirve para nada. Entonces empieza a enunciar, el amor es bondadoso, el amor es servicial, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no pasará jamás. Es descubrir ese gran carisma que es el amor, que tenemos que pedir todos en primerísimo lugar, porque atiende al gran mandato de Jesús y primerísimo precepto cristiano y evangélico: ámense unos a otros. Exactamente, el amor perfecto, Padre Carlos, pero yo veo que muchas personas han llegado a la renovación carismática buscando como dones sobrenaturales, el don de lenguas, el don de sanación, el don de profecía. Es decir, van con un interés creado. Es cierto, pero creo que ha habido un proceso de maduración. Digamos, al principio los deslumbraba la glosolalia, el don de lenguas o el don de profecía. Está bien, pero hoy cada vez veo en los grupos de la renovación carismática gente muy madura, en una alabanza muy alegre, muy encarnada, muy desde la palabra, muy formando comunidad, muy haciendo procesos, de manera que está en la pura línea eclesial de centralidad en la palabra de Dios,
hacer procesos, hacer comunidades y ser discípulos que luego sean misioneros. Entonces, yo creo que hubo esa primera etapa de la renovación, nos quedamos con ese prejuicio, pero hoy en muchos aspectos de la verdadera renovación de carismas está de asumirlo como con toda naturalidad, no irnos por lo extraordinario, lo estrambótico. La gente que busca simplemente dónde fue la última aparición mariana, dónde la Virgen le habló a esta persona los martes a las 8 de la noche, a veces son personas que pierden la centralidad del Evangelio y olvidamos que el Evangelio se manifiesta de manera ordinaria, en lo ordinario de la vida, y de manera extraordinaria, en formas extraordinarias, pero nos invites a descubrir a Dios y la manifestación del Espíritu de Dios en lo cotidiano, lo corriente, lo ordinario de la vida. A lo largo de su vida como pontífice, el Papa Francisco nos habló muchísimas veces del Papa Francisco, por eso lo vamos a recordar nuevamente en este programa, porque él dijo algo muy bonito y yo quiero que le pongan mucha atención: el Espíritu Santo rejuvenece. Durante la solemne misa de Pentecostés, el Papa habló de la capacidad renovadora del Espíritu Santo. Dijo que si los cosméticos intentan rejuvenecer el cuerpo, el Espíritu Santo rejuvenece el corazón. La giovinezza, nonostante tutti i tentativi di prolungarla, prima o poi passa. È lo Spirito invece che previene l'unico invecchiamento malsano, quello interiore. Explicó que el Espíritu Santo sacude el miedo de los corazones heridos y cansados y les da energías renovadas. Su presencia puede asustar porque saca al cristiano de la cómoda quietud infecunda para ponerla en movimiento. Dijo que es como el bebé que llega a una familia. Scombina gli orari, fa perdere il sonno, ma porta una gioia che rinnova la vita spingendola in avanti, dilatandola nell'amore. Ecco lo Spirito porta un sapore di infanzia nella Chiesa. El Papa comentó una parte del Evangelio en la que se menciona a Gaza. Francisco dejó escapar un lamento por la difícil situación de Tierra Santa. Lo Spirito lo sospinge su una strada deserta, da Gerusalemme a Gaza. Come suona doloroso oggi questo nome. Lo Spirito cambia i cuori e le vicende e porti pace nella Tierra Santa. Esta es la ceremonia con la que se culmina el tiempo de Pascua. Yo diría que esa es una expresión 10 de 10. El Espíritu Santo trae sabor de infancia a la iglesia. El Espíritu Santo siempre es el oxígeno de la iglesia. ¿Qué opina de esto, padre? Hermosa, así es, ¿no? así es, así es. Es el alma del mundo. Y vamos a decir algo también, una catequesis muy linda. Benedicto XVI dice: no hay iglesia sin Pentecostés, sin Espíritu Santo, y no hay Pentecostés sin María. Ella es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, y por eso en el Magnificat hay estas expresiones de alabanza, adoración, alegría, agradecimiento, acogida, abnegación, auxilio a su prima Santa Isabel, apoyo a ella, amor por los demás. De manera que todas estas palabras por la letra A, alabar, adorar, agradecer, alegrarse, acoger, abnegación, ayuda, auxilio, acompañar, es una pura acción del Espíritu en María, la llena de gracia. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, llena del Espíritu Santo, la esposa del Espíritu Santo. Ella es la única criatura en la que confluye todo el misterio de la Trinidad. Ella, como nosotros, es hija de Dios Padre, pero solo ella es madre de Dios Hijo y solo ella es esposa de Dios Espíritu Santo, la llena del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Y lo que decía el Papa Francisco en su momento: el Espíritu Santo nos rejuvenece interiormente. La juventud no es mucha eterna 27 o neutrógena o neutrogena, como le dicen en Estados Unidos, cremas antiarrugas, antienvejecimiento, antilíneas de expresión. La verdadera juventud está en el corazón. Yo conozco ancianos de 20 añitos de vida y conozco jóvenes, adolescentes de 85 años. Entonces es muy lindo encontrar la juventud en la vida interior. Eso tiene que tener mucha relación con lo que decía Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. O sea que es una dinámica inversa, padre. O sea que mientras envejecemos, el Espíritu Santo se va haciendo antes
más Va bebé. rejuveneciendo. Parece como alguna trama de una película que mientras avanzaba iba no de la juventud a la vejez, sino la vejez a la juventud, se iba rejuveneciendo. Button. Sí, la famosa película, que es una trama interesante y en el fondo es esto, es una juventud interior. En Francisco a sus 88 años hasta el final lo vimos, que quiso salir. Ahora este pasado domingo de Pascua, hace casi 50 días, lo vimos salir, a estar con la gente, a estar con las ovejas, y quiso sonreír más allá de que estaba a horas de morir y saludar a la gente en un espíritu joven, en un hombre de 88 años. Es posible que muchas personas que estén viendo hoy el programa digan, yo he vivido mi vida muy alejada del Espíritu Santo, sé que existe, sé que está, pero yo pues, realmente no me ha interesado mucho. ¿Cómo pedir el Espíritu Santo? Porque nos llenamos del Espíritu Santo, nuestra oración se enriquece, nuestra vida cambia, es decir, es otra cosa. Humildad, hay que tener humildad porque el Espíritu no llega donde un corazón está lleno de sí mismo. Si yo estoy lleno de mi ego, de mi orgullo, de sentirme no necesitado de nadie, de Dios, entonces el Espíritu no se va a sentir como allá. Entonces lo primero, humildad. Lo segundo, fe en que Él actúa en nuestra vida, que su poder es grande, que Él puede renovar nuestra existencia. Y lo tercero, perseverancia, no desanimarnos. Yo recuerdo cuando era niño, en el periódico local de nuestra ciudad, eran páginas enteras en los avisos clasificados. Gracias Espíritu Santo por el favor recibido, ¿te acuerdas? Ajá. Eran páginas enteras, todo el mundo mandaba publicar en los avisos clasificados de este periódico local, mandaba publicar una acción de gracias al Espíritu Santo, de manera que es el gran presente y sin embargo el gran desconocido en nuestra vida. Y mañana, cuando tenemos la vigilia y el domingo, la gran fiesta de Pentecostés, pidamos con humildad, con confianza y con perseverancia, envía tu Espíritu y renueva no solamente la faz de la tierra, renueva la faz de mi vida, renueva mi corazón. Habría muchas cosas que hablar del Espíritu Santo, pero bueno, el tiempo de este programa prácticamente ha caducado. Pero no me quiero quedar sin preguntarle qué opina usted de esos descansos en el Espíritu, los llamados descansos en el Espíritu. Yo creo que hay mucho de la teología sobre el Espíritu Santo que desconocemos y a veces con gran ignorancia descalificamos. Siempre decían las abuelas en su sabiduría que el ignorante es una persona atrevida y audaz para hablar, juzgar, descalificar. Uno cuando no conoce es ignorante. Creo profundamente en la acción del Espíritu Santo en muchas personas, dotándola de carismas ordinarios o de carismas extraordinarios, y creo profundamente en el bautismo en lágrimas, estos descansos en el Espíritu, la acción maravillosa, creativa, renovadora, revolucionaria del Espíritu de Dios. Me gusta repetir mucho esta frase, Miriam, porque cuando uno ve que la gente va a la misa por cumplimiento, cuando Dios deja de ser novedad en la vida, sencillamente no es Dios. Cuando el Espíritu de Dios no hace nueva nuestra existencia, sencillamente no es Dios en nuestra vida, es una imagen deformada, distorsionada, desfigurada de lo que es el Espíritu Divino en nosotros. He aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, hombres nuevos, de manera que es una acción sobre todo renovadora, vivificadora y santificadora, las tres palabras con las que empezamos este programa. Recuerdo un sacerdote que me decía que había viajado a los Estados Unidos para ver una persona muy llena del Espíritu Santo allá, y que durante la Eucaristía esa persona pasaba y al lado y lado la gente se caía. Él decía, es impresionante, eso no es payasada, ni es sugestión, ni es nada, es real, las personas, el llamado descanso en el Espíritu. El Espíritu, ¿no? Simplemente puede que hayan exageraciones, puede que hayan personas con procesos psicológicos complejos, pero esto no puede desvirtuar ni negar la acción maravillosa del Espíritu Santo en la vida de las personas. Bueno, Padre Carlos, tendremos que volver con otro programa sobre el Espíritu Santo porque hay muchas cosas que se nos quedan de pronto por hablar, pero por lo pronto dejarlos entusiasmados con esta fiesta tan importante que incluso es la novena del Espíritu Santo, es un deber. Es una novena litúrgica, es la única novena litúrgica y mandada por la Iglesia. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por esta asesoría muy buena, a todos ustedes por habernos acompañado, y también muchísimas gracias a
Amén Comunicaciones, a Ron Reports, a Sebastián Henao y a Adrián Maduro por su asistencia en el Control Master. Que estén muy bien. Ven Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga a todos en este Pentecostés de este fin de semana.